Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Yo soy Davin Y yo soy Caro. y el día de hoy vamos a repetir la dinámica de hace unos 2, 3 episodios, nuevamente regresar a la temporada de premios y nos gustó mucho cómo se dio el episodio de Sentimental Value y Jay Kelly y el día de hoy quisimos hacer un nuevo ejercicio para comparar dos de las películas que están nominadas, porque como decíamos en aquel episodio, creo que es interesante notar los ejes y los temas centrales que se repiten en las contendientes a la temporada de premios. Entonces, el día de hoy vamos a analizar las películas de Hamnet y la de Train Dreams o Sueño de Trenes, que está nominada en algunas categorías. También Hamnet tiene muchas nominaciones en muchos aspectos. Creo que la más fuerte que lleva es la de Jessie Buckley a Mejor Actriz. Pero Train Dreams también se llevó muchas nominaciones en otras categorías. Y pues nos pareció interesante porque consideramos que ambas comparten ciertas temáticas que creo que de entrada decir cuáles son las temáticas ya es una especie de spoiler, así que vamos a analizar esos puntos de encuentro, puntos en común más a detalle en la sección de spoilers, que probablemente será muy temprano en este episodio. Pero antes de entrar en esa sección, pues quizás valdría la pena ver comentarios generales. No sé si quieras comentarnos, pues, qué te parecieron ambas, que si había expectativas. Creo que con Train Dreams entramos muy en blanco, pero si no, pues principalmente, ¿cuál te gustó más? ¿Qué te gustó más de una, de la otra? ¿A cuál le vas más en la temporada de premios que gane más? Pues creo que más que comparar, vamos a resaltar cosas que tienen estas películas, ¿no? O sea, cosas Claro. en común, sobre todo los temas o... Pues sí, o sea, como estas cosas que tienen más allá de, o sea, de lo que te están diciendo, ¿no? O sea, como que siento que tienen mucho detrás en la película o que tienen muchos temas muy importantes, Ujú. que reflejan muchas cosas y que creo que cada una podemos sacarle, pues sí, o sea, bastantes cosas importantes, pero no le llamaría tanto como una comparación, sino más Sí, bien como claro. destacar lo que tiene cada una y a lo mejor sí, o sea, puede que una nos haya gustado más que la otra, que le vayamos más a una que a otra, pero más que nada eso, o sea, porque no creo que sea tal cual una película muy similar a otra, Sí, sino no. que tienen ahí como cosas muy similares, Que nada se más. pueden analizar tanto desde la similitud, pero también desde el Sí, contraste y cómo una toma unas decisiones y la otra se va por otro lado, ejecutan los temas de manera diferente. Creo que ajá. hay puntos de unión, también puntos de divergencia, pero sí vale la pena hacer ese análisis más que comparación. Sí, quizás comparación es una palabra muy ya mal utilizada, ¿no? Luego evoca el cuál es mejor, cuál es peor. Creo que no va por ahí, pero sí. Ujú. Pues las dos me gustaron, la verdad me gustaron bastante. Creo que la de Hamnet ya se venía anunciando desde hace muchos meses y ya te la venían encasquetando y vendiendo por todos lados, ¿no? Así como de Hamnet, Hamnet y tienes que ver Hamnet y está nominada a esto y a esto y a esto y a esto. Desde antes que se estrenara en cines, ¿no? O sea, ya Ujú. sentías que ya hasta la habías visto y ya casi que hasta soñabas con el tráiler de tantas veces que ya lo habías visto. Pero no tenía como realmente así como unas expectativas muy altas, o sea, como de decir, es la película que más espero del año o algo, porque pues no, o sea, como que por el contexto, o bueno, más o menos como lo que ya se venía diciendo, pues después te esperas que sea algo como muy, no sé, biográfico, como muy de historia, o sea, sí, o sea, como una historia que nada más va desarrollándose como
lo que le pasó primero, lo que le pasó después y cómo terminó todo, ¿no? Yo me imaginaba que iba a ser un poquito más como en esos aspectos, entonces pues nada más era como de, pues sí, o sea, la voy a ir a ver, creo que ya la han mencionado bastante, ya me la han vendido bastante y me sorprendió mucho, la verdad me gustó mucho la película, sí se me hizo una película muy interesante, muy profunda, muy bonita, que tiene como muchas cosas, las actuaciones sí son muy buenas, creo que sí es muy bien merecida esta nominación de Jessie. También creo que los premios que ya se ha llevado en los Golden y los Critic, también completamente merecidos. O sea, creo que su actuación es muy, muy buena. No hemos visto a lo mejor todas las actuaciones, o sea, las que están nominadas a Mejor Actriz, porque algunas películas no han salido o que no llegaron todas a cines, pero al menos como de las pocas que hemos visto, creo que ella sí de verdad hace un muy buen papel, muy, muy, muy bueno. Y en Train Dreams sí tenía un poco más de expectativas, porque creo que también ya se había mencionado mucho de esta película, ¿no? Como de la fotografía, de que era una película muy bonita, de la temática, y como que sí esperaba más conectar un poco tal vez con esta parte sentimental o algo, porque te la planteaban un poco más así. Y no había visto nunca ningún tráiler, nada, simplemente la vi y también me gustó bastante. Es una película diferente, o sea, en cuanto a Hamnet y todo, o sea, de cómo se van desarrollando las cosas. Es una película lenta, eh, que se toma su tiempo para irte como presentando al personaje, para irte pasando diferentes momentos de su vida. O sea, pero es una película muy bonita y que también trata temas bastante profundos. Sí, claro. Todavía no es un spoiler como tal, pero ¿de cuál de las dos saliste más deprimida? The Train Dreams, definitivamente. Ok. Que bueno, Definitivamente. el cierre de ambas películas es muy distinto también. Diría yo que quizás una tiene un tono más optimista y la otra es como, pues así es la vida, ¿no? Creo. No sé, yo me deprimí mucho con Train Dreams. Fue así como de, ¿qué? ¿En qué momento va a terminar esto? Es muy triste. Sí, sí, sí. Quizás también a mí creo que en términos generales Train Dreams me dejó más deprimido, pero siento que Hamnet me evocó más emociones más viscerales por momentos. Yo creo que es intencional completamente. Y pues nada más para agregar al comentario, creo que sí, definitivamente me parecía muy curioso. Yo leí un artículo mucho antes de que salieran las nominaciones, así mucho antes de que tuviéramos como ya la nación, me parece que fue todavía por ahí de octubre, incluso septiembre del año pasado, que leía un artículo que justo era sobre alguien que ya había visto Hamnet, que salía como no sé si fue en algún festival o algo, y ya anticipaban y ya decían, Jessie Buckley va a arrasar en la temporada de premios, no va a tener competencia a mejor actriz, ella es la nueva cara de Hollywood y no sé qué tantas cosas decía el artículo. No recuerdo dónde lo leí para referenciarlo, pero ya de ahí aparece esa expectativa, ¿no? Como dices, y la verdad es que sí, yo también estoy de acuerdo, creo que sí hizo un muy, muy buen papel, sí es muy impresionante, no solo por las escenas viscerales y como de emoción muy extensas, sino también en las sutilezas, en las reacciones, en las miradas, etcétera, etcétera, creo que hace un muy buen trabajo. Por ahí yo veía mucho la discusión en línea de que había quien decía que Renata Reinsbow de Sentimental Value también tuvo un trabajo de sutilezas mucho más fino, y había quien argumentaba que ella podía pelearle a Jessie, pero pues hasta ahorita parece que Jessie está arrasando, ¿no? Ya solo falta principalmente el del Oscar y el del Sindicato de Actores, pero pues parece que... Ah, no, bueno, y los BAFTA también, y no me acuerdo cuál otro, pero sí. Y claro, como que ya desde ahí esa expectativa, yo iba con mucha curiosidad sobre eso. Decir, ah, caray, para que alguien diga antes de que se anuncien los nominados que ya ella va a ganar
y sobre todo porque cuando la fuimos a ver, ya se había llevado el Golden, ya se había llevado el Critics' Choice, ya se había llevado no sé cuál otro. Y es como, ah, caray, si era cierto, sí, o sea, si le atinó a su predicción ese tipo, pues algo está pasando, ¿no? Entonces, yo iba mucho con esa expectativa, pero a lo mejor no tanto sobre la película, porque no tenía mucho la noción, digo, yo nunca he leído Hamlet, la obra original, eh, nunca la he visto en teatro tampoco he leído Hamlet, perdón, más bien, las estoy diciendo al revés. No he leído Hamlet de Shakespeare y tampoco he leído Hamnet, que es la obra, el libro en el que se inspira esta película, ¿no? Entonces no iba con mucha expectativa, no tenía mucha idea de hacia dónde iba a ir, más que lo que te muestra en el tráiler, que como dices, lo encasquetaron mucho. Pero la verdad me pareció una grata sorpresa. Creo que no esperaba sentir todo lo que sentí durante la función. Me pareció muy visceral, muy compleja, muy cargada de emociones. Y pues nada, creo que en ese sentido también Train Dreams pega y es muy deprimente. Pero creo que es una experiencia muy distinta. Es una experiencia muy distinta, sobre todo por cómo te manejan las reacciones y los momentos de tristeza, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos ahondando. Supongo que no hay mucho más que comentar antes de ya hablar directamente de las temáticas, así que muy temprano en el episodio, solamente 10 minutos. Para quien no las haya visto, les recomendamos verlas ambas. La ventaja es que Hamnet pues, sigue en cartelera. Train Dreams la encuentran en Netflix. Curioso que lo mismo que el episodio pasado, una que estuvo en cartelera y otra de Netflix. Pero sí, vean ambas películas, ambas son muy recomendables. Claro que hay mucho tema de sensibilidad en ambas, si son personas a las que les cuesta esos temas o no son sus áreas, pues quizás no, pero en términos generales yo sí las recomendaría para la mayoría, porque creo que siempre es bueno mostrarse y experimentar ese tipo de emociones en el cine, que al final creo que es uno de los principales motivos por los cuales el cine puede llegar a ser tan poderoso desde mi perspectiva. Entonces, pero bueno, entonces spoiler alert, vamos a tratar de no ser tanto spoiler. Creo que aún si ya saben, porque creo que incluso Hamlet te presentan parcialmente spoilers en el tráiler. Aún así creo que ambas se experimentan muy bien. Aún si ya sabes más o menos de qué va, porque creo que ambas tienen esta cualidad de ser como narrativas más enfocadas como en eso, en la experiencia de los personajes, en lo que te transmiten, en lo que vas vivenciando con ellos, más de que si hay un plot twist o hay una cosa así que no te puedes spoilear necesariamente, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta ahí y vamos ahora sí a entrar de lleno. Ok, pues yo creo que podríamos empezar diciendo que tal cual las dos películas son sobre la pérdida. O sea, no hay otra cosa a lo mejor para describir. O sea, si tuviera que decir como una palabra que abarque estas películas, sería eso, la pérdida. Y la manera en la que manejan la pérdida los personajes. La razón por la que a mí se me hace más triste Train Dreams, bueno, no sé si empecemos como a platicar un poquito de qué va Train Dreams, ¿Sí? A lo mejor para que quede un poquito más el contexto. Bueno, Train Dreams va de un, pues, ¿qué será? Señor, sí, ya está señor, ¿no? Un don. Un don. Que se dedica a trabajar como en las vías del ferrocarril, o sea, son los que se... Él es leñador. Sí, en es realidad. leñador. Él corta Ajá. los árboles. Sí, pero o sea, pero trabaja como para los que van a poner ahí poner las vías del tren, o sea, de cuando empezaron todas estas de los ampliando pues sí, los apenas. caminos en Ajá, Estados Unidos. para los trenes. Y tiene que viajar como por largas temporadas. Bueno, o sea, se ausenta de su casa por largas temporadas de tiempo porque
tiene que estar como en ese lugar y luego también de ahí a veces tiene que ir como a otro lugar porque pues no es así como de que aquí a la vuelta de mi casa, o sea, obviamente es en lugares mucho más alejados y pasa como mucho tiempo fuera de casa. Y a la vez te van pasando un poco como recuerdos de su pasado, o sea, como unos pequeños flashbacks así de cuando conoció a su esposa y de que ya tuvieron a su hija y todo. Pero en sí, pues es este señor que tiene a su esposa, tiene a su hija, viven así como en una casita también medio alejada Que él de... construye, ¿no? Sí, él construye Porque... esa casa. Ujú. ujú. Él construye esa casa porque es como este sueño que tenía, ¿no? De que aquí va a estar la puerta, aquí va a estar el cuarto, aquí va a estar no sé qué y así. Y también es una casita así como muy alejada de pues es como un pueblito, pero ellos todavía están más alejados, o sea, están como en el bosque. Ujú, tal cual. Sí, en el bosque. Y tienen como, pues sí, este problema de que él se ausenta por temporadas largas y se pierde un poco todo lo que está pasando con su hija, ¿no? Que va creciendo, que empieza a caminar, que empieza a decir sus primeras palabras y como que eso a él sí lo empieza a frustrar, pero también por otro lado tiene este conflicto de que le pagan bien en el trabajo que hace y puede tener dinero para pues mantener a su familia y para poder estar ahí, ¿no? Entonces, como que está siempre ese conflicto y la esposa empiezan como a decirle, bueno, ¿y por qué no compramos tal cosa? Y nosotros empezamos a cultivar y podemos tener animales y podemos como a lo mejor hacerlo aquí para que no tengas que estar tú saliendo a trabajar, o sea, ya no te dediques a eso. Y es algo como en lo que quedan, ya de, sí, pero pues para eso necesito tener el último pago, que podemos tener más dinero y ahora sí comprar como los animales y tener como ya lo que soñamos. Y entonces en este último viaje que se vaya es como de ya mi último viaje para ahora sí regresar y estar mucho tiempo con mi familia. Y se va, pero para esto él sí es una persona como muy apegada a su familia, quiere mucho a su hija, quiere mucho a la esposa, disfruta mucho el tiempo de estar ahí en casa, o sea, es una persona que se siente pues sí, o sea, que realmente ahí es su hogar. No es como de, ay, me encanta andar aquí viajando de un lado a otro. O sea, no, a él se siente como muy cómodo ahí. Y aparte de que es una persona como muy solitaria, como muy tímido, o sea, casi no habla mucho, ¿no? Y luego ya cuando regresa de este último viaje que se va a ir, se da cuenta de que hay un incendio en el bosque y pues ahí es donde vive su familia, va rápido para ver qué está pasando, si se da cuenta de que las llamas llegaron como a toda el área donde ellos viven y empieza obviamente muy desesperado a buscar a su esposa y a su hija y pues de ahí es como se va desarrollando la película, ¿no? O sea, todo este estar buscando a la esposa y la hija, como de tienen que estar en algún lugar del bosque porque de seguro corrieron o a lo mejor se fueron al pueblo y le empieza a preguntar a las personas y pues las personas es como lo más seguro es que no hayan logrado salir de la casa. O sea, que se hayan quemado ahí adentro de la casa con todo, porque la casa está completamente quemada, o sea, ya no queda nada de la casa y él se queda ahí en todo lo que, pues sí, o sea, como toda la ceniza se queda esperándolas por días y días, porque él tiene como esa esperanza de que van a regresar y que las va a volver a ver, que las va a encontrar o que puede ir a buscarlas y que no se tiene por qué mover de ahí. Creo Mm, que a lo mejor a grandes rasgos, pues de ahí va la película y como lo que va pasando a lo largo de los años después de que las perdió, porque pues sí, como le decíamos ya, esto es con spoilers, pero obviamente pues nunca las vuelve a ver, o sea, lo más seguro es que sí se murieron en ese incendio y que pues ya no pudieron escapar, no pudieron hacer nada. Y de hecho, o sea, tú toda la película estás como con esa incertidumbre de, ¿y si sí regresan? ¿Y si sí lograron escapar y se fueron como al bosque y están viviendo en otro lado? ¿O y si sí sobrevivió la hija? O si todo el tiempo también tienes tú como esa angustia
de que en algún momento las puede volver a ver porque te transmite eso el personaje, te lo transmite como esa, todavía tiene esa esperanza de que en algún momento van a volver y como que la película te lo va dejando todo el tiempo en la película tú nunca sientes que ya se murieron o que ya no están, como que todavía tú guardas también esa esperanza de que yo creo que sí las va a volver, a lo mejor puede ver a su hija, ¿no? Y hay también una escena muy particular que igual ahorita vamos a platicar que dices, no, sí, entonces sí es verdad, pero no, o sea, como que toda la película te va llevando a eso junto con el personaje y creo que eso me gustó mucho de la película, que conectabas mucho con lo que ibas sintiendo, con lo que iba pasando. Es una película lenta, o sea, no es como van pasando muchas cosas al mismo tiempo y luego aquí, luego acá y grita y llora y eso, o sea, no, es una película que de verdad es como muy del, como si fuera tal cual el mundo del personaje, todo muy tranquilo, muy calmado, sin mucho diálogo, pero que lo vas sintiendo en todo el proceso. Sí, tal cual. Y te preguntas, ¿acaso el director será tan cruel como para dejar que así se queden las cosas? Seguramente va a tener un final feliz, ¿no? Ajá. Y pues, no. Y que sí, como decíamos, creo que a lo mejor en Train Dreams, al menos desde nuestra experiencia, sí se sintió un poquito más. No sé, para quien esté escuchando y ya la vio, que espero que sea la mayoría. eh, Al menos para nosotros, como que ir completamente sin expectativas es como, ay, ya va a regresar y va a ser feliz y pum, que ya se quemó la casa, como que sí es un shock Ay, sí, muy inicialmente, triste. sobre todo por cómo lo hacen, creo que lo hacen muy bien el director, como el ir de la esperanza de ya voy a regresar para quedarme, a se ve el humo de lejos, a la gente corriendo en el pueblo donde llega la estación del tren, a todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que esa escena, ese spoiler quizás puede pegar un poquito, creo que se puede disfrutar un poco más la película sin él, ¿verdad? Pero bueno, Sí, pero sí es como lo van manejando porque tú dices, pues al final va a ser feliz, al final va a ser, o sea, aunque no sea el plan que tenía de un principio regresar con la familia, pero sí sientes como, yo creo que sí las va a encontrar. Las va a encontrar y toda la película te quedas esperando a que las encuentre. Sí, claro. Y sí, de rato comentamos esa escena, pero definitivamente es una película fuerte en ese sentido porque, pues quieras que no, la niña estaba muy chiquita, la esposa vivía también con esa esperanza de que iba a vivir junto a su esposa o la desesperación porque incluso te lo narran también como por parte de lo que él se imagina, de cómo fue esta experiencia para ellas, o sea, como que todo eso es muy visceral, Sí, muy... porque lo está soñando. lo sueña. Tiene esos sueños donde pues él como eso, o sea, como que se imagina de qué manera, o sea, como que empieza a ver cómo se quema la casa y ellas tratando de escapar o que si se van corriendo por el bosque, o sea, como que tiene esos sueños así muy repetidamente y es como, ay no, qué triste. Sí, es por eso comentaba hace rato, ¿no? Como que creo que es una película que puede despertar sensibilidades, porque sí es fuerte la manera en la que se narra, entonces, pero bueno, por un lado eso en cuanto a Train Dreams, y bueno, Hamnet, no sé qué tanto, ah, creo que es importante generar el panorama también para poder hacer la comparativa, bueno, no la comparativa, pero para hacer el análisis de los temas, porque creo que ambas, como decías, tratan el tema de la pérdida, pero sí lo hacen de maneras muy diferentes, desde lugares y posiciones muy diferentes, ¿no? Entonces, pues probablemente la mayoría ya lo sabe, pero brevemente, Hamnet trata sobre eh, como los orígenes de la historia de Hamlet, que es una de las obras más icónicas de William Shakespeare, y como él, esto creo que sí está documentado, la parte de que él tenía un hijo que se llamaba Hamnet y que falleció siendo pequeño, pero no hay más información al respecto. Entonces viene una autora que se llama Maggie, se me fue ahorita el apellido, pero hace un libro que se llama Hamnet, en el que ella
se imagina cómo fue este proceso y entonces lo narra, ¿no? Como la historia de tanto William como su esposa, que en este caso se llama Agnes. Dato curioso para quien no sabía, en la vida real la esposa de William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway. Y dicen que el esposo actual de Anne Hathaway se parece a las fotos de William Shakespeare. Sí. Chismecito ahí que no tiene nada que ver. Pero bueno, las teorías conspiranoicas. Las teorías conspiranoicas que dicen que Shakespeare renació en el nuevo esposo de Anne Hathaway y buscó a Anne Hathaway para volverse a casar. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. En esta película se llama Agnes, la esposa de William Shakespeare, y te pasan un poco toda su historia de amor, desde que se conocen, se casan, empiezan su vida juntos, tienen hijos, la frustración de Shakespeare de vivir en el pueblo y que siente que necesita crecer más como autor para seguir escribiendo sus obras y irse al grupo de teatro para presentar estas obras y demás, ¿no? Y pues el spoiler principal de la película, que no es spoiler porque creo que prácticamente sí está en el tráiler, tal cual, fallece el pequeño Hamnet. Lo que no está en el tráiler, que como ya advertimos es sección de spoiler, es que el pequeño Hamnet tenía una hermana gemela y la que estaba enferma era la hermana gemela y al final el que se muere es él. Toda esta sección de la narrativa de cómo se muere es también bastante trágica. Y a diferencia de Train Dreams, en este caso tenemos a la pareja, ¿no? Sobreviven ambos, sobrevive Agnes y William. Y la película sigue principalmente a Agnes, ¿no? Sigue principalmente cómo es su proceso de pérdida, cómo es su proceso de duelo, y cómo ella se empieza a sentir cada vez más distanciada de William, porque para esto William vivía en Londres, en la capital, mientras que ellos vivían en un pueblito y él iba y venía, ¿no? Iba y de repente los iba a visitar unos días y luego se regresaba. Y entonces se muere Hamnet y él no deja de hacer sus cosas. Él sigue haciendo sus obras, sigue escribiendo, sigue viviendo en Londres. Entonces ella se siente como muy solitaria. Y pues vas observando todo este proceso de duelo, vas observando todo, interacciones que llegan a tener ellos cuando él viaja de regreso y demás. Sientes mucha distancia con el personaje de Shakespeare todo el tiempo. Creo que Paul Mescal estuvo nominado en una que otra categoría, bueno, en una que otra premiación para actor de reparto, porque sí su rol es más bien secundario, y hay como mucha esa distancia, pero pues sí lo hizo muy bien también. Pero bueno, y entonces pues el clímax de la película es precisamente que Shakespeare presenta esta obra de Hamlet. Obviamente Agnes se entera y decide ir a verla finalmente, y pues el clímax es Agnes reaccionando a la obra de Hamlet, perdón, y cómo Shakespeare utiliza los simbolismos de su hijo dentro de esta película como para una especie de homenaje y de inmortalizarlo, ¿no? Entonces, pues a grandes rasgos eso es Hamlet. Y pues no sé si quieras comenzar por alguna distinción específica o... Pues, o sea, creo que lo principal o sea, en cuanto a esto que mencionas de las distinciones y que yo, por eso o sea, decía que se me hacía más triste Train Dreams, es por la parte como de la soledad, o sea, de... no sé cómo explicarlo. Es que creo que, yo ya te lo decía, creo que Hamnet todo el inicio de la película, o toda la primera parte se me hizo muy cursi. O sea, demasiado cursi, como esta familia perfecta, típica familia que Train perfecta. Dreams también lo tiene. No, espera, a eso voy. Porque sí te lo planteaban como que todo era muy perfecto, o sea, de que se llevaban muy bien y las hijas con la mamá, porque ella era la quien les enseñaba cosas, como las cosas que te enseña tu mamá. Y ay, nos llevamos tan bien y nos sonreímos tanto y nos amamos tanto. Y luego el papá con el hijo, el papá le enseña cosas al hijo y nos reímos y hacemos obras y nos abrazamos y nos decimos que nos queremos. No sé, como
demasiado cursi y como que en todo eso dice así como, pues sí, claro, como para mostrarte toda la belleza y la perfección de la familia y que luego se muere el hijo y todo se va a la fregada y entonces ahora todo es tristeza y llorar o sea, como que sí te quieren dar dos cosas muy diferentes en la familia, como mostrarte la parte feliz de familia perfecta y luego la parte de familia disfuncional porque se murió el hijo. Pero aún así es como un tono muy diferente. Uh-huh. Y en cambio en Train Dreams siento que sí lo marcaron mucho como en algo más real, como más... sí, o sea, real como de esto de que él sí, claro que sí se llevaba bien con la esposa y con la hija porque realmente las quería, pero no te muestran tanto como esto de, ay, somos la familia perfecta y todo, porque te lo muestran más como, pues a mí no me gusta mi trabajo y estoy viviendo en otro lado y nada más te veo unas cuantas veces y la mamá de alguna manera como que sí es de, pues te estás perdiendo el crecimiento de la niña y no la ves tan seguido y ya aprendió a caminar y él como con estas frustraciones también de que no la está viendo tan seguido, de que ya se fue y ahora regresa y ella a cargo de la casa en absolutamente todo. O sea, como porque ella no tenía nadie que le ayudara, o sea, ella vivía sola con la hija en una casa pequeñita, ¿no? Entonces como que siento que te lo muestran más de una manera como muy, sí, o sea, como más real, no tan ideal. O sea, no como lo que sería una familia perfecta, ideal, en donde todos nos llevamos bien y somos perfectos y nos reímos y jugamos todo el día. O sea, creo que te lo muestran así y por eso creo que la pérdida también lo manejaron de una manera diferente, o sea, en cuanto a que, porque son personajes diferentes, o sea, pero aquí en Train Dreams, por cómo es el personaje, porque creo que también te reflejan mucho de esta parte de ser hombre, o sea, como de la época, ¿no? O sea, como si de por sí ahorita es difícil que un hombre a veces hable de sus emociones, de lo que le duele, de llorar, o sea, todas esas cosas es difícil, creo que antes era todavía mucho más. Y entonces te lo están pasando en una época donde por supuesto que un hombre no iba y te decía estoy triste o me duele esto, o sea, emocionalmente hablando, o sea, claro que no se hacía eso. Entonces te muestran a este personaje como muy cerrado emocionalmente, no habla, muy poco contacto visual con las personas, muy poco contacto de cualquier tipo con cualquier persona, aunque trabajaba con muchas personas, no hablaba, no conocía realmente con quién estaba trabajando, no había mucha relación con nadie, o sea, como que era una persona muy apartada, muy seria, muy tímida y súmale eso de que pues es hombre en esta época, pues no va a decir, oye, perdí a mi familia y me siento triste y estoy deprimido, o sea, claro que no se hablaba nada de esas cosas. Y entonces te lo muestran de cómo lo vivió él solo. Simplemente así, él completamente solo, porque se quedó sin esposa, se quedó sin hija, tuvo que reconstruir toda su casa él solo, con la esperanza de que ellas volvieran, pero tenía que vivir en algún lugar, ¿no? Y tuvo que volver a armar todo, quedarse a vivir él solo y tuvo que regresar al trabajo que tenía. O sea, como algo muy real de, pues ya no voy a poder tener o hacer lo que había planeado con mi esposa, tengo que regresar al trabajo que ya tenía, regresar y hacer lo mismo por temporadas que le daban como, digamos, como estas vacaciones, por así decirlo, que no eran como vacaciones, pero era como el tiempo en el que no estaban talando árboles y regresaba en ese momento a su casa, pasaba unos días ahí, luego otra vez regresar a lo de talar árboles con los trenes, todo eso. Entonces como que lo vivió completamente solo, no tenía a nadie más, o sea, sí te pasan como un poco de que platicaba con algunas personas y que estableció algunas relaciones, pero siento que eran como
algo que él vivía muy solo. Ujú. Y por eso también siento que es como algo muy triste, porque, o sea, al final no hubo nada más para él, nada. O sea, se quedó así, sin su esposa, sin su hija, trabajando año tras año, tras año, tras año, y no hubo nada más. Entonces, ay, eso se me hace muy triste y como también más real. Claro, que bueno, digo, sí, parcialmente estoy de acuerdo. Creo que eh, siento que sí idealizaron un poquito la familia en Strange Dreams en cuanto a soy tan feliz cuando estoy con ustedes y todo es perfecto cuando estamos juntos que por eso lo añoro tanto, Ujú. un poquito. Eh, pero bueno, fuera de eso, estoy de acuerdo en que, y haciendo aquí la comparativa directa, que creo que vale la pena hacerla y ya después discutiremos otras aristas. La comparativa entre William Shakespeare y en este caso Robert Greiner, que es el personaje principal de Joel Edgerton. Em, Creo que más allá del ser hombre y la época, creo que también tiene mucho que ver con los recursos, y no me refiero a recursos materiales económicos, sino recursos de expresión, Ajá. porque finalmente, como dices, el personaje de Robert Greiner era alguien muy reservado, era alguien que parecía que todo el tiempo vivía en su cabeza, o sea, Sí. Ujú, como que era alguien muy introspectivo, como que todo el ujú. tiempo estaba en su cabeza pensando, imaginando cosas, no sabía compartir esas cosas con otras personas, incluso con su propia esposa le costaba trabajo. Hay un par de interacciones que tienen al inicio en las que sí como que parece esa torpeza, que no es otra cosa que habilidades que no se les enseñan a los hombres en general, pero que obviamente en esas épocas pues era más difícil, ¿no? Y sobre todo en el estrato socioeconómico en el que obviamente no tienes la oportunidad de, aun si quisieras dedicarte a las artes o dedicarte a la escritura como William Shakespeare, pues no, hay que chambear, ¿no? Hay que sacar el trabajo, hay que sacar las cosas y entonces, pues obviamente no tuvo oportunidad de obtener ningún otro tipo de recurso en ese contexto, mientras que William Shakespeare, que creo que a pesar de que no es el centro focal de la película, sí tiene un peso muy importante porque finalmente eh, la historia es una historia de origen de una obra de él. Ujú. Entonces, por otro lado, William Shakespeare también es un hombre muy ensimismado, es un hombre muy encerrado en sí mismo, que no comparte muchas cosas con su esposa, pero que todas sus emociones y lo que vive dentro de sí es Lo capaz de expresa. vertirlo en el arte, ¿no? Ujú. Y que al final eso es como lo poderoso y lo significativo de la escena final, cuando Agnes puede ver cómo le afectó verdaderamente a William y O cómo lo está transitando, cómo lo porque era transitó lo que ella también. tanto reclamaba, como es que no estás aquí, solo te vas y ella es la que se queda ahí llorando y llorando y gritando y así y él simplemente se aleja. Ujú. Sí, sí, sí. Y que justo creo que es interesante como este contraste, y traigo de nuevo a colación, porque creo que es, como decía en el capítulo anterior, hacemos la comparación entre dos películas, pero siempre es interesante ver cómo hay ciertas temáticas que surgen y que se presentan como muy reflejo de la época quizás o de la cultura actual. Porque Sentimental Value es muy parecida. El papá tampoco, yo sé que tú no fuiste fan de Sentimental Value, pero el papá tampoco era muy cercano con las hijas ni tenía la capacidad de expresión y sin embargo entendía muy bien a su hija y se lo demostró, no diciéndoselo, sino presentando un guión de una película que mostraba tal cual cómo era su hija, o sea, a través del arte era que podía conectar y que podía expresar todo eso, ¿no? Entonces, pues es interesante el comentario, ¿no? Sobre las masculinidades, sobre lo peligroso y lo doloroso que es no tener medios de expresión, y cómo a veces, aunque a los hombres les puede costar expresarse porque no se nos enseña, por lo menos tener un medio en el arte o en algún otro campo, pues puede ayudar a transitar esas emociones difíciles, ¿no? Y por eso es tan devastador para el personaje de Robert,
porque, como dices, está completamente solo, completamente aislado, y es todavía más cruel porque, pues sí, se queda viviendo solo y pasa gran cantidad de horas en el día. De vez en cuando lo visita un amigo, sale en los trabajos y convive con las personas que talan. Tiene un par de amigos que hace en los trabajos de tala, que también son relativamente significativos, pero más porque ellos le hablan a él, más que él Ajá, socialice. sí. Eh, entonces, pues sí tiene ciertas interacciones sociales de vez en cuando, pero la película es muy clara en cuanto a que pasa demasiado tiempo solo, rumeando y pensando y torturándose. Y no sé, a mí creo que esa parte fue como que de lo que más me deprimió de la película, que pasas demasiado tiempo con el personaje, siendo testigo de lo mucho que se lastima a sí mismo, pensando en el y si hubiera sido, en sí tiene a veces como esta perspectiva de esperanza, porque como dices, reconstruye la casa y todo el tiempo está esperando que vuelvan y demás, pero no sé, como que te transmite demasiado esa prisión en la que vive en su cabeza, porque Sí. no lo puede expresar con nadie y le Ujú. está dando vueltas. Entonces, no sé, creo que desde ese punto de las masculinidades es interesante el análisis, pero bueno, lanzo otra pregunta que creo que eh, es interesante y a ver qué opinas tú, pero creo que el rol femenino en ambas películas es complejo, ¿no? Por un lado, en Train Dreams, pues la tragedia que al final de cuentas el personaje de Felicity Jones, que se llamaba Gladys, me parece, eh, sirve como un dispositivo para el desarrollo de la trama del personaje principal, ¿no? Sí. Y en cambio, en Hamnet, la protagonista es Agnes, la protagonista es Jessie Buckley, pero la película no deja de tratarse sobre Shakespeare. Al final, Sí. el clímax de la película es como Agnes reacciona a lo que hizo Shakespeare. Entonces, vi muchas críticas por ese lado, pero no sé cuál es tu perspectiva. Sí, de hecho yo pensé, o sea, desde un inicio que él era como el personaje principal, o sea, yo tenía como esa idea. Y luego ya veía que ella estaba como actriz y que él estaba, Actor de reparto. ajá, y dije, pero ya que vimos la película, yo sentí que era como muy igual, o sea, porque yo sí sentía que ella era como a lo que él hacía, o sea, como de bueno, porque tú me hablaste y entonces nos besamos, porque tú me dijiste y entonces ahora nos casamos, Ujú, porque tú, o sea, no sé, como, pues supongo que también mucho de la época te lo quisieron transmitir en esto, pero sí era como un desarrollo, sí hicieron desarrollo de personaje de ella, pero sí obviamente en cuanto a la relación que tenía con él ujú. y lo que él hacía o dejaba de hacer. Sí, claro, y que lo comento porque, por ejemplo, veía mucho este comentario en línea entre ambas perspectivas, entre que pareciera que el punto de la película es darle ese foco y ese peso al personaje femenino y cómo es no tener que ser todo centrado en el hombre, pero a la vez como esta discrepancia entre, pues sí, Agnes se lleva el protagónico porque pasas más tiempo con ella en pantalla, porque observas más de su proceso, su transición. Porque yo sí siento que el personaje de William Shakespeare pasa a segundo plano en gran parte de la película, de manera intencional, ¿no? Porque es como vamos a dejarlo de lado para que Agnes todavía se moleste más y todavía sea más significativo la reacción ante la obra al final, porque no te enteras de nada en medio, no te enteras de cómo la está escribiendo, tienes un par de flashazos de vez en cuando, pero sí toma un papel más protagónico Agnes, ¿no? Pero entonces como esta discrepancia entre, sí es sobre Agnes, pero es sobre Agnes reaccionando a Shakespeare, entonces... Sí, como dices, por una parte está este aspecto de la época, creo que hubiera sido muy contraintuitivo que hubieran hecho una película de una mujer empoderada, liberada y con perspectivas actuales, cuando en esa época todo eso no existía. Pero aún así, no sé qué sabor de boca te deja como esa... Pues mira, creo que yo lo que observaba mucho en la película es,
o sea, y a diferencia también de Train Dreams, es que aquí te lo muestran como, pues aquí este güey es el privilegiado y que tiene todo. O sea, en la película decía, pues sí, bien a gusto, ¿no? Él se va a trabajar de lo que él quiere y hace lo que él quiere para que pues mientras la esposa se quede en la casa cuidando a los hijos y haciendo todo porque pues ella le apoya sus sueños, porque ella fue la que tuvo la Sí, idea ella lo de no, impulsa. vete para que tú seas feliz, para que tú tengas tus sueños, ¿no? Y es lo que ya hemos como criticado muchas veces en muchas situaciones, que es como, bueno, y las mujeres no tenían sueños. Y pues no, o sea, el hombre era el único que tenía sueños y era el único que tenía derecho a cumplir sus sueños y la mujer tenía que hacer lo que fuera para que el hombre cumpliera sus sueños. Entonces creo que aquí sí te pasan más esto como de, pues ella tiene que ser la que apoya, sí, el personaje principal y todo lo que tú quieras, pero también un poco me imagino que quisieron reflejártelo por la época, pero como... es que no sé cómo expresarlo, pero como la víctima, o sea, la víctima del esposo, no por tanto como de una violencia, pero sí como, bueno, tú te vas, yo quedo al cuidado, la que sufre soy yo y yo soy la que sufre todo el tiempo porque estoy sola y porque no tengo a nadie. O sea, como que, bueno, no que no tenga a nadie, pero como de tú no estás aquí conmigo. Ujú. Entonces, como que sí te pasa nuevamente este papel de una mujer siendo víctima, no tanto como que la quisieran empoderar y decir, Agnes es el personaje principal porque ella eh, pudo y hizo esto, o sea, no, siento que lo pusieron más como ella fue la víctima de él, Ujú. porque pues él la dejó sola, él no estaba como tan presente, o sea que ya vimos muchas razones por las que no estaba presente, no sabía expresar muchas cosas y todo, pero al final de cuentas te lo muestran un poco así, como pues ella es la que estaba sufriendo mucho y la que tenía que hacerse cargo de los hijos y lidiar con su propio dolor, con el dolor de la hija, que obviamente también perdió a su hermano, con el de la hija mayor, con tener que cuidarlas, o sea, como todas esas cosas, Ujú. ella era la que tenía que hacerlo, pero no me pareció como que lo hicieran tan así de, bueno, porque ella es la chida aquí, o sea, no sé, lo sentí más como ella es la que está sufriendo mucho. Pero no, pero qué tanto como víctima, porque bueno, hay dos cosas, ¿no? Porque por un lado, sí tienes razón en cuanto a que, por ejemplo, a pesar de que es exactamente la misma historia en ese aspecto, en que madre que se queda a la crianza de los hijos en casa, porque el hombre es el que tiene que elaborar y que tiene que proveer en ambas películas, en la de Train Dreams, el personaje de Robert sufre mucho por tener que irse y no le queda de otra, porque si no, no pueden sostener a la familia. Y sufre Ajá. mucho y añora mucho estar en casa. Y por otro lado, el personaje de Shakespeare es como, pues casi que yo prefiero mis obras. Es como, sí los quiero mucho, pero yo sufro mucho viviendo aquí con ustedes. Yo necesito irme, yo necesito ir Pues sí, a pues hacer güey, mi arte. ajá, porque de alguna manera pues privilegiado, Ujú, que ya había hecho no sé qué y es como, pues sí, mejor yo me voy, pues yo tengo la oportunidad. O ujú, sea, él no necesitaba trabajar un chorro como el otro, o sea, partirse el lomo ujú, para eso, o ujú. sea, él podía trabajar de lo que él quisiera. Bueno, Sí, estaba trabajando de lo que él quería. sí, justo, eso es a lo que voy, a que es la misma dinámica, pero en la intencionalidad del hombre se ve como el papel en el que se le pone, ¿no? Y entonces pareciera que la mayor parte de Hamlet te ponen a Shakespeare un poco como el villano, incluso hay esta pequeña escena en la que le grita a Agnes y se pone un poco violento y luego como que no, perdóname y que no sé qué, y pareciera Y ella como que, muy comprensiva. ajá, ella muy comprensiva y que lo apoya y demás. Y entonces pareciera que te lo ponen un poco justo como dices, como ella como la víctima y como su proceso de vivir esta situación tan injusta de la época. Pero sin embargo, el cierre de la película pareciera que es como, era por esto que no estabas, entonces ya todo va a estar bien y te perdono y todo bien, porque tú puedes hacer tu arte. Entonces, no sé, como que queda ahí. Sí, o sea, creo que también a eso iba con lo de cómo hacen esto de la pérdida, o sea, porque te digo, él en Train Dreams, Robert, o sea, solamente
se queda y es esperar y año tras año y año tras año Ujú. y seguir así, pero cargando con eso, o sea, toda su vida, muy, muy triste. Y en cambio acá creo que te lo manejaron como, ok, sí, una tragedia, eh, se empezó a destrozar la familia, pero ya que ella vio que él estaba expresando esto, es como este punto de unión Ujú. y pues de alguna manera todo salió bien, o sea, bueno, todo lo que logró, todo lo que él hizo, ella ya no sabes más como de obviamente toda la historia, todo el contexto ni nada, pero no, o sea, es que no es como de a uno le duele más que a otro, o lo que tú Claro, quieras, no, por supuesto. ajá, pero te lo siguen pintando aquí como, pues ellos siguen siendo una familia feliz, donde ya todo está bien, Ajá. porque tienen a sus hijas y se tienen el uno al otro y tienen a la familia, y en cambio acá pues él murió solo. Sí, 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 sí. Y es interesante, como por eso decía hace rato, ¿no? Creo que sales más deprimido de Train Dreams porque pareciera que Train Dreams es como, ok, entonces todo mal. Y Sí, ahí se como de no acabó. tienes nada de esperanza, no te deja ni un rayito de esperanza, así como de ilusión de algo. Es un poco, bueno, ahorita comentamos el final, pero... eh, y por otro lado, creo que Hamnet sí es como, mira, sufre todo lo que tienes que sufrir en el medio de la película y después te dejo con un mensaje esperanzador. Ajá. Entonces, Ujú. por eso decía, creo que te deprime más Train Dreams en ese aspecto. Pero bueno, eh, creo que hay dos temas que me gustaría tocar. Antes ya se nos extendió un poco el episodio, pero brevemente, dos temas más que creo que es importante como hacer esa comparativa o ese análisis, porque creo que las películas se van por lugares muy diferentes. Por un lado, el manejo de la pérdida, pero no el manejo de los personajes, sino cómo los directores manejan la pérdida. Porque por un lado, Train Dreams no te pasan la escena, el personaje principal ni siquiera tiene la certeza de que ya no están vivas y lo que eso implica para la trama, cómo se lo va imaginando después. Y hay cierta crueldad también en eso, cómo ves tú el sufrimiento interno del personaje principal, cómo se imagina lo que pasó. Ujú. Esta escena que mencionábamos hace rato en la que aparece una chica de la nada que está herida y entonces él la cura y demás y después al día siguiente despierta y no está y pareciera que no hay rastro ni evidencia de que sí estuvo y él por momentos piensa, eres tú eres mi hija y entonces Sí, él está seguro él de está que es seguro ella, de de que que es es su ella. hija y entonces ya no, al día siguiente ya no está y entonces ya no te queda claro si efectivamente hubo alguien que apareció y al día siguiente huyó o simplemente fue algo que estuvo en su cabeza. Que lo Entonces, soñó, se lo ajá. imaginó. Y entonces como esa crueldad, porque no es necesariamente crueldad del director como para hacernos sufrir a nosotros, sino como demostrar él tenía tanta la esperanza de que apareciera su hija que o uno se la imaginó o otro una situación así en la que rescatas a alguien, de inmediato tu mente te lleva a tú eres mi hija, ¿no? Entonces como aferrarse tanto a esa esperanza, como esa crueldad, ¿no? Entonces es una película cruda en esos aspectos, pero desde otro lugar. Mientras que por otro lado Hamnet te pasan de una manera tan visceral la pérdida, es decir, la escena en la que se muere Hamlet no cortan en ningún momento. Tú ves cómo se le va la vida del Ay, cuerpo sí, es muy triste. y ves cómo sufre al morir el niño. Entonces es Ujú. demasiado visceral y después ves el llanto de la madre cuando ya murió y ves, no sé, como que de manera muy, muy, hasta podría decirse demasiado personal, demasiado en el lugar, demasiado visceral, no lo sé. Y por ahí veía críticas de personas que decían que es como una jugarreta de la directora, como muy barata de decir, pues quiero evocarte emociones y entonces te paso la escena de la manera más visceral posible para que llores. Y no sé, no A mí no sé. me hizo llorar. No, claro, pero me refiero a pareciera que la escena está grabada no tanto pensando en abordar el duelo de una manera artística, sino
de la manera más visceral posible para evocar emociones en las personas, y que a algunas personas eso les pareció barato. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de...? A mí, no lo sé, porque sí he visto que usan mucho eso en algunas películas, como Ujú. querértelo poner para que te sientas mal y llores y así. En esta no me causó así como de deja lloro y ay, porque no lo sentí así. Pero se me hizo una buena escena, o sea, porque todo lo que te pasaron antes, por ejemplo, de lo que el niño hizo para, Ujú, ujú. porque hizo como este sacrificio, por así decirlo, para que la hermana se salvara y él muriera. Ah, eso creo que también es otro punto, o sea, que siento que de repente la película se metía con temas así como muy Espiritistas, no ajá, espiritistas, sí, místicos, que sí, que ajá, no. que si la muerte viene, me va a confundir contigo y entonces por eso me va a llevar a mí en lugar de a ti. O sea, es como por eso dice, o sea, bueno, a ver, ¿qué te están contando? Creo que sí la directora ahí jugó con todas estas cosas y quiso meterle como este detalle más sentimental de que el niño dio la vida por la niña. Ujú, Se me hizo bonito, o sea, por lo que el papá hablaba con él de tienes que ser valiente y él decía como de sí, voy a ser valiente y todo esto. O sea, se me hizo algo bonito y que entonces todavía te pasaran que el niño sí estaba sufriendo mucho, o sea, por ujú, la enfermedad y que ella no pudiera hacer nada, porque también venía de todas sus creencias de que si le unto esto con esto, se va a curar, ¿no? Y si hago esto con esto, se va a curar, porque ella tenía mucho también estas creencias, ¿no? Como casi de místicas, chamán. ajá, y también como esto de que tuve una visión, un sueño donde yo dos hijos o dos hijas lloraban por mí en mi tumba y entonces yo voy a tener dos hijas, ¿no? Así como esas cosas. Entonces como que ella ya estaba segura de que no se iba a morir el hijo, sino la hija y que tenía que Ujú, salvarla y todas esas cosas. Entonces como que mezcló ahí eso, pero no se me hizo como tan barata, o sea, porque tan. no, o sea, porque obviamente lo hace con esa intención de que tú Sí. sientas así de, oh, no, terrible. Y esa fue la mejor escena de, no, porque tampoco creo que haya sido la mejor No, ni yo. escena, ni donde realmente se lució con su actuación, o sea, no. Nada más es como, pues, grita y llora porque acabas de perder. O sea, pues sí estuvo, nada más soltó un grito y es como de, no, pues sí estuvo feo, pero creo que la película tuvo más cosas Ujú, que esa escena. No ujú. creo que esa escena sea la película. Sí, claro. No, y a lo que voy es eh, que yo entiendo la crítica que se le hace. Yo personalmente también sentí que sí, sí está esa intención de fondo por parte de la directora, pero también creo que no tiene necesariamente nada de malo que se presenten las muertes de una manera tan visceral, porque creo que al final de cuentas a veces se le tiene miedo a eso en el cine, y es como vamos a respetar estos procesos de duelo y entonces no te pasamos lo que es verdaderamente la pérdida. Y creo que expresarlo como tan crudo, tan real, tan estar en el momento y estar tan íntimo en ese espacio, a mí en lo personal me pareció bien ejecutado, me pareció bien hecho, no me pareció morboso, no me pareció como barato, me pareció, creo que estuvo dentro de su brutalidad, estuvo ejecutado de manera limpia. A mí yo no tengo ninguna queja al respecto, y creo que al final de cuentas también tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con el tema de la pérdida, porque puedo entender que algunas personas vean eso y desde su propia experiencia y su propia historia digan, no, sabes que no conecté, se me hizo barato, se me hizo vulgar, y demás, ¿no? Entonces, completamente respetable. A mí en lo personal me gustó y creo que tiene más peso y significado, por ejemplo, lo que decías, ¿no? La escena es muy brutal, no es la mejor escena que actúa Jessie Buckley, particularmente, por ejemplo, después cuando está con Shakespeare y le reclama el que él no estuvo ahí, y le reclama cómo sufrió ella y cómo vio a su hijo sufrir en agonía.
es una escena más poderosa a mi parecer. Sí. Y después finalmente el cierre de la película creo que es para mí los últimos 15 minutos, que es la escena de la obra, son una joya. O sea, la manera en la que ella reacciona, en la que ella ve lo que Shakespeare hizo, cómo inmortaliza la memoria de su hijo y demás, para mí creo que esa es la esencia. Pero bueno, finalmente creo que el último tema que quería discutir brevemente justo es esos finales, porque particularmente el de Train Dreams, creo que ya hablamos mucho del de Hamlet, pero particularmente Train Dreams cierra de una manera muy ambivalente, porque como dices, ¿no? Al final es, pues, te quedas un tiempo con Robert después de que mueren, ves cómo construye su casa, ves cómo empieza a agarrar otra vez chamba, pero después poco a poco se va acelerando el tiempo y luego ya lo ves más grande, ya no puede trabajar de leñador porque ya no le da el cuerpo, Y ya se empieza... empiezan a usar otras herramientas Sí, más también modernas que se él no empieza... sabe usar. Ajá, exacto. Este... También es eso, o sea, es muy triste cómo ya él también se va sintiendo desechable. Sí, te lo refuerzo por todos lados, lo mucho que sufre el pobre. Eh, pero al final, y es eso, ¿no? Como pasan los años y no regresan, no regresan. Al punto que esta escena en la que se encuentra la chica, pues la chica ya tenía como 18, ¿no? Como, o sea, ya se veía grande. Y es como la hija ya hubiera tenido unos 20 años. O sea, 20, ponle unos 15, 18 años pasaron desde el incendio. Entonces van pasando los años y demás. Y la película cierra con un pequeño momento emotivo que él tiene en el que pues ya está jubilado, bueno, no jubilado porque no tenía prestaciones de ley, pero pues ya con los ahorros que pudo generar, pues ya no trabaja, ya está viejito, va y se sube a un avión, porque pues para esta época apenas empiezan como esta parte de los aviones a los que se pueden subir las personas, como no avión de comercial como los de ahorita, sino un avión más como los de antaño, Como avioneta. como avioneta. Entonces se sube a la avioneta y como que tiene esa experiencia. Y ya, después la película corta y el narrador te dice, Robert murió a tal edad, solo en su casa, y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, es como... Ajá, o sea, pero también te dicen un poco que cuando se subió a la avioneta pudo Ajá. sentirse como libre o bien, pero al final murió solo. Y que es a lo que voy, ¿no? O sea, porque cuando... Y creo que te lanzo la pregunta directamente y ya con esto concluimos. ¿Cuál crees tú que era el mensaje de la película de Train Dreams? La vida no tiene La sentido. vida no tiene sentido. Todo es muy triste. Mm, creo que para mí el mensaje era como la parte introspectiva, como está en el interior, como Ajá. ve hacia el, o sea, sí, como voltear a ver hacia ti mismo. O sea, en ese caso él, ¿no? Así como que volteó a ver hacia él mismo cuando, por ejemplo, se subió ahí, vio como la perspectiva. Me sonó un poco como a esta perspectiva de, como muy budista, ¿no? De eh, si te das cuenta, ahí el mundo es muy extenso, hay más, como esta visión de tú no, lo que tú sientes y lo que a ti te está pasando en este momento es una cosa, pero hay mucho alrededor. O sea, Ujú, como ujú. separarte un poco de eso que está pasando y tomar como esa perspectiva, como lo que dice, ¿no? Como esta perspectiva de las estrellas, ¿no? O sea, si ves desde ahí, ves que todo es mucho más inmenso y que a lo mejor esto que traes cargando sí es algo y puede ser muy fuerte, pero que hay como una perspectiva más amplia o más grande de lo que está pasando. Y a mí me dio como esa sensación de que cuando él se subió como a esta avioneta pudo ver como el mundo de una manera distinta, como, lo veo desde acá, siempre lo vi desde aquí abajo, lo estoy viendo desde arriba y como que se pudo sentir libre por un momento, pero también como si eso le ampliara un poco la perspectiva de no estar mirando hacia sí mismo todo el tiempo, sino como también ver más hacia alrededor.
porque sí tenía otras personas como este amigo, la señora esta como amiga que parecía como que podía haber ahí algo entre ellos, pero obviamente nunca se dio nada como por él, que era como muy cerrado, ¿no? Entonces como ver un poco más, ampliar más esta perspectiva, o sea, no haz tanto hacia ti mismo, a mí me dio un poco ese mensaje. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo único que añadiría que me gustó mucho de la película es justo, recordaba mucho, ahorita que estábamos haciendo este análisis, me acordaba mucho de Lo siento, cariño, Ajá. como la importancia que pueden llegar a tener esos pequeños momentos de gentileza, ¿no? Yo tengo muy presente la escena de, no recuerdo si era el sheriff o era el jefe del algo, vivía en el pueblo y era amigo de él. Y va y le lleva unos panes y le cocina y se sientan ahí afuera de su Ah, casa sí, era el de quemada, la tienda, creo. el de la tienda, creo. Y como esos pequeños momentos de amabilidad y como Robert, los momentos que tiene después de que fallecen, en los que se siente bien, o en los que se puede expresar, o en los que no está sufriendo tanto, son los momentos en los que conecta con otras personas, ¿no? Entonces, obviamente es perfectamente entendible que pierdes a las dos personas más importantes de tu vida y te quedas aislado, pues el sufrimiento va a ser brutal. Pero como a veces esas conexiones, esos pequeños actos de amabilidad pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? Entonces, esa parte a mí me gustó mucho de la película, y que al final, pues sí, es deprimente, es trágica. Me gustó mucho cómo narras esta parte, creo que sí, ese final es por eso como agridulce, porque es como muy bonito, pero Ujú. es como pues Triste. al final esa fue su vida, porque desgraciadamente, y que lo vuelve muy real también, ¿no? Creo que a veces estamos acostumbrados a que las películas es el viaje del héroe, ¿no? Es como, ay, sí, sufres y estás hasta el suelo, pero si tienes la determinación te levantas y lo logras, ¿no? Y es Ajá. como, pues, y va a Luchas haber un contra final todo. feliz. Pues al final, pues las personas tenemos las herramientas que tenemos y no podemos hacer milagros con ellas, ¿no? Creo que Robert es una historia trágica por lo que ya decíamos, ¿no? Que no tenía otras herramientas y hace lo que puede con su vida. Creo que vive una vida larga, una vida plena, contribuyó mucho a los sistemas ferroviarios de Estados Unidos, y pues nada, creo que al final vivió de la mejor manera que pudo, transitando el sufrimiento y el duelo de la manera que pudo, con las ayudas que tuvo. Pues nada, creo que en ese sentido fue lo que más me gustó de la película. Básicamente me gustó que me deprimiera, eh, Sí. porque lo hizo bien. Entonces, pero bueno, no sé si algo más que agregar sobre Train Dream, sobre el final de Hamnet. No, creo que sería todo. Ok, Ujú. ¿Tú? ok. Pues no, creo que básicamente, digo, ya discutimos a grandes rasgos Hamnet. Creo que hay nada más esa sutileza de eh, que no es necesariamente que haya un bueno y un malo en Hamnet. Creo que te pintan un poco a William desde ese lugar, pero creo que es más justo, es tanta la incapacidad como hombre de expresar sus emociones a otra persona, que desde la perspectiva de Agnes, él se está alejando y se está aislando, porque prácticamente incluso Agnes se cuestiona si realmente le dolió la pérdida de su hijo. Y entonces Ujú. como que no es necesariamente que William sea el malo, porque al final creo que la película no tiene esa intención. Creo que es más bien simplemente están en canales tan distintos y él con sus recursos la única manera que tiene de transitarlo es a través del arte. Y al final es eso, creo que poder encontrarnos en los lenguajes de cada uno, por más cursi que suene, creo que al final pues es eso, que cada uno aprendemos y lidiamos con la pérdida de maneras distintas. Shakespeare a través del arte, Robert rumiando y sufriendo y buscando la manera en la esperanza, en el seguir activo, en demás. Agnes en la conexión con sus hijas y a lo mejor sí en un poco desplazándolo hacia el rencor hacia su esposo, pero que después se transforma al ver la obra. Entonces, pues nada, creo que también la reacción que cada uno tiene a estas películas refleja mucho de su propia historia y que al final creo que es eso, cada quien tiene una manera distinta de lidiar con el duelo, de lidiar con la pérdida, y creo que todas son válidas porque al final cada quien tiene su propia historia. Y pues nada, creo que ese era el último punto que Sí, quería. y que también lo que dices de lo que aprendiendo, pues es lo que les da
pues sí las herramientas, pero también como ese privilegio de la manera en la que lo puedes expresar. Sí, claro, O al sea, el final... privilegio que tenía William y el privilegio, o sea, no era el mismo que tenía Robert. No, sí, y totalmente, y creo que traté de expresarlo de esa manera, pero qué bueno que lo mencionas para reenfatizar. No se trata necesariamente de que, ay, es que Shakespeare era un iluminado y era más listo que Robert. No, Shakespeare tenía dinero y tenía la oportunidad y tenía una educación. Robert no tenía esos privilegios. No sabemos, Robert pasaba mucho tiempo en su cabeza, pero nunca vimos qué hubiera sido de él si hubiera tenido el acceso a educación, a expresión artística, además, ¿no? Entonces, pues sí, es al final un tema contextual también. sí. Pero bueno, en fin, coméntenos qué les parecieron a ustedes estas dos películas, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cuál les gustó más? ¿Con cuál conectaron más? Déjenlo en los comentarios, igual síganos en nuestras redes para estar al pendiente, todavía vamos a publicar algunas cosas más de la temporada de premios, algunos análisis y también vamos, ya que tengamos un panorama más completo, que hayamos visto un par de películas más que nos faltan, hacer nuestras predicciones y también nuestra opinión general sobre distintas categorías. Entonces, estén atentos a eso. Y por lo pronto, yo fui Davin. ¿Y yo, Caro? Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.